La madrugada del 25 de diciembre de 1945 debía ser una noche tranquila y de felicidad. La familia Sutter celebraba la Navidad en su casa en un pequeño pueblo de Virginia Occidental, en Estados Unidos. Los regalos ya habían sido abiertos, los niños reían, y nada hacía imaginar que pocas horas después aquella casa sería consumida por las llamas. El incendio fue devastador. Cuando terminó, 5 niños habían desaparecido. Las autoridades dijeron que murieron dentro del fuego, pero había un problema: jamás encontraron sus cuerpos. ¿Cómo podían desaparecer 5 personas en un incendio sin dejar prácticamente ningún rastro? Lo que comenzó como una tragedia familiar terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos. Esta es la historia de los niños Sutter. George y Jenny Sutter habían construido una familia tranquila en Fayetteville, Virginia Occidental. George era un inmigrante italiano que había llegado a Estados Unidos siendo muy joven. Con mucho esfuerzo creó una empresa de transporte y logró darle una buena vida a su familia. El matrimonio tenía 10 hijos. Eran conocidos por todo el pueblo y llevaban una vida aparentemente normal. Pero había algo que distinguía a George. Nunca ocultaba sus opiniones políticas. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial criticaba abiertamente a Benito Mussolini y al régimen fascista italiano. Aquellas opiniones no siempre eran bien recibidas, y según contaría después la familia, incluso llegaron a recibir amenazas. En ese momento nadie imaginó que esas advertencias cobrarían un significado aterrador. Era el 24 de diciembre de 1945. Después de abrir los regalos, los más pequeños pidieron quedarse despiertos un rato más. Jenny aceptó. Mientras tanto, George y ella se fueron a dormir. Todo parecía normal, hasta que alrededor de las 12:30 de la madrugada sonó el teléfono. Jenny respondió. Al otro lado de la línea había una mujer desconocida. Preguntó por una persona que no vivía allí. Se escuchaban risas y música de fondo, parecía una fiesta. Pensando que se trataba de una llamada equivocada, Jenny colgó. Antes de volver a la cama notó algo extraño. Las luces de la casa seguían encendidas, las puertas estaban sin cerrar, las cortinas permanecían abiertas, y simplemente pensó que los niños se habían olvidado. No le dio importancia. Poco después de la 1 de la madrugada, Jenny despertó sobresaltada. Olía a humo. Al salir de la habitación descubrió que el fuego ya consumía parte de la casa. George despertó inmediatamente. Ambos comenzaron a sacar a los niños que encontraban. Lograron rescatar a 4 de ellos, pero 5 seguían durmiendo en las habitaciones del piso superior. Maurice, Martha, Louis y Jenny, además de la pequeña Betty. George intentó volver a entrar, las llamas se lo impidieron. Entonces corrió hacia el lugar donde siempre apoyaba en una escalera para subir al segundo piso desde el exterior. La escalera había desaparecido. Desesperado intentó utilizar uno de sus camiones para acercarse a la ventana, pero ocurrió algo todavía más extraño. Los 2 vehículos que funcionaban perfectamente el día anterior no arrancaban. Mientras tanto, el fuego avanzaba sin control. La casa terminó desplomándose y los 5 niños nunca volvieron a salir. Cuando finalmente el incendio fue extinguido, comenzó la búsqueda. Los investigadores inspeccionaron los restos de la vivienda. Esperaban encontrar los cuerpos de los niños, pero no encontraron ninguno. La explicación oficial fue que el incendio había sido tan intenso que los había reducido completamente a cenizas. La familia no podía creerlo. George comenzó a investigar por su cuenta, consultó expertos. Todos le dijeron algo similar. En incendios domésticos es extremadamente raro que un cuerpo desaparezca por completo. Siempre suelen quedar huesos, dientes o fragmentos reconocibles. Entonces, ¿dónde estaban sus hijos? Tras el incendio, George Sutter no podía aceptar la versión oficial. Cuanto más investigaba, más preguntas aparecían. La primera tenía que ver con el teléfono. Las autoridades les habían dicho que las llamas habían destruido la línea, pero días después un técnico descubrió algo inquietante. El cable no se había quemado, había sido cortado deliberadamente. Alguien había dejado a la familia incomunicada antes del incendio, y esa era solo la primera anomalía. George estaba convencido de que había podido salvar a sus hijos si hubiese llegado al segundo piso. Por eso nunca entendió qué había pasado con la escalera que siempre dejaba apoyada junto a la casa. Durante la búsqueda apareció, pero no donde debía estar. Había sido encontrada varios metros más lejos, junto a un terraplén. Alguien la había movido. La pregunta era quién y sobre todo por qué. Aquella noche, George intentó utilizar 2 camiones para acercarse a una ventana del segundo piso. Era un plan de desespero, pero ambos vehículos fallaron. Los motores simplemente no encendían. Lo extraño era que los había utilizado el día anterior sin ningún problema. Con el paso del tiempo, surgió la sospecha de que alguien pudo haberlos manipulado. Nunca se logró demostrar, pero era otra pieza más del rompecabezas.
Pocos días después del incendio comenzaron a aparecer personas que aseguraban haber visto a los niños. Una mujer dijo haber observado a varios menores acompañados por 2 hombres y una mujer mientras viajaban a otro estado. La dueña de un hotel afirmó haber servido desayuno a 5 niños que coincidían con su descripción. Incluso hubo quien aseguró haberlos visto dentro del automóvil poco después del incendio. Ninguno de esos testimonios pudo comprobarse, pero todos alimentaban la misma idea. ¿Y si los niños nunca estuvieron dentro de la casa cuando se derrumbó? Entonces George recordó algo que había ocurrido meses antes. Un vendedor de seguros había intentado convencerlo de contratar una póliza. Cuando George rechazó la oferta, el hombre reaccionó de forma inesperada. Según contó la familia, le dijo: "Tu casa arderá y tus hijos morirán". Además, George llevaba años criticando públicamente a Benito Mussolini en una comunidad con numerosos inmigrantes italianos. Esas opiniones no siempre eran bien recibidas. Nunca pudo demostrarse su relación entre aquellas amenazas y el incendio, pero la duda permaneció. Pasaron los años y la mayoría de las personas pensaba que el caso había terminado, pero en 1968 ocurrió algo inesperado. La familia recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Mostraba a un hombre joven. En el reverso, alguien había escrito un mensaje: Louis Sader, amo al hermano Frankie, niños A90132. George y Janie quedaron impactados. Creían que aquel hombre tenía un enorme parecido con su hijo Louis, quien habría tenido aproximadamente esa edad. Intentaron averiguar quién había enviado la fotografía, contrataron investigadores, siguieron varias pistas, pero jamás descubrieron su origen. Hasta hoy nadie ha podido confirmar si realmente era Louis, o una simple coincidencia. Negándose a rendirse, los Sader colocaron un enorme cartel junto a la carretera principal en el que aparecían las fotografías de sus 5 hijos desaparecidos. También ofrecieron una importante recompensa por cualquier información. Durante décadas, miles de personas pasaron frente a ese cartel. Se convirtió en un símbolo del caso y en un recordatorio que, para esa familia, la búsqueda nunca terminó. Han pasado más de 80 años y todavía no existe una respuesta definitiva. Algunos creen que los niños murieron aquella noche y que la investigación cometió graves errores al analizar los restos del incendio. Otros sostienen que fueron secuestrados antes de que la casa quedara completamente envuelta en llamas. Incluso hay quienes creen que el incendio fue provocado para ocultar ese secuestro. La verdad, nadie la conoce. 5 niños, una casa reducida a cenizas, una escalera desaparecida, un cable telefónico cortado, testigos que aseguraban haber visto a los menores con vida y una fotografía que llegó más de 20 años después. Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Quizás los niños Sader murieron aquella Navidad de 1945, o quizás lograron salir de la casa y alguien se encargó de que nunca regresaran. Ese misterio continúa sin resolverse, y mientras no aparezca una prueba definitiva, el caso de los niños Sader seguirá siendo uno de los enigmas más inquietantes de la historia de Estados Unidos. Acordate de suscribirte al canal, darle like y compartir.